entre ayer y hoy cómo esa barbarie cobró varios muertos en la frontera entre Venezuela y Brasil. El mundo pudo ver cómo las amenazas de la dictadura impidieron que una embarcación que zarpó de Puerto Rico llegara con ayuda humanitaria a Venezuela. Y también se pudo ver hoy cómo se agredió de manera cobarde y vil a ciudadanos que querían llegar legítimamente a su país para atender a sus hermanos, con alimentos y con medicinas, toda vez que sus hermanos están muriendo de hambre y por falta de medicamentos. El mundo pudo ver cómo hoy se quemaron alimentos y medicamentos que fueron incinerados y que seguramente hubieran podido salvar vidas en Venezuela. Pero también el mundo pudo ver en estos días como ayer cientos de miles de ciudadanos se reunieron para cantar por la libertad de Venezuela y también para contribuir con recursos para que llegue la ayuda humanitaria. También se pudo ver cómo miles de personas se movieron hoy para llegar a su país y atender a los hermanos en necesidad. También se pudo ver cómo Colombia, de manera pacífica, habilitó su territorio para recibir la ayuda humanitaria, acopiarla, facilitar la logística y entregársela a los hermanos venezolanos para que la lleven a su territorio. También se pudo ver cómo varios presidentes se reunieron en Colombia, como el presidente Piñera, el presidente Abdo del Paraguay y el presidente diplomático, y que la diplomacia es más poderosa que cualquier forma o amenaza belicista. También el mundo pudo ver cómo la Organización de Estados Americanos, como símbolo del multilateralismo regional, acompañó con su observancia, con sus equipos en el terreno, para que fuera transparente la entrega de la ayuda humanitaria y pudiera buscar el propósito de llegar a Venezuela. Hoy hemos visto cómo esa represión ha buscado impedir por todos los mecanismos posibles que llegue esa ayuda humanitaria. Y esta debe ser la oportunidad para que el mundo entero se una y le diga a la dictadura de Venezuela ya basta, y fomente y propicie en Venezuela un gran sentimiento de unidad para que todos le digan al dictador que llegó el final de la opresión. Ante los hechos de barbarie que ocurrieron, le pedí a los voluntarios venezolanos que retiraran los camiones con la ayuda humanitaria para no exponerlos a más agresiones. Y la hemos recibido de nuevo y la hemos acopiado para preservarla y protegerla. Le he pedido también a las autoridades locales que se despeje el puente Simón Bolívar y de la misma manera el puente Francisco de Paula Santander. El objetivo nuestro es garantizar la protección y que se haga una muy buena documentación de todo lo que ocurrió el día de hoy. Quiero también decir que hoy el mundo pudo presenciar cómo decenas de militares venezolanos se acercaron a la zona de frontera para ofrecer su lealtad al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional en estricto apego a la Constitución del hermano país. El próximo lunes el Grupo de Lima se reunirá y discutirá sobre los hechos que hoy son claramente un sinónimo de reproche de la comunidad internacional por la barbarie y la violencia. Y el Grupo de Lima también deliberará sobre cómo se debe arreciar ese cerco diplomático que propicie el final de la dictadura.
Quiero cerrar diciendo que la dictadura en Venezuela podrá apelar a la violencia para evitar que llegue la ayuda humanitaria, pero hoy ha sellado su derrota moral, su derrota diplomática, y también creo que ha quedado lo suficientemente claro para el mundo que por más violencia que intenten, Venezuela recuperará su libertad con la fuerza de las ideas y con la movilización de todo un país. Quiero darle la palabra al señor presidente Guaidó y después al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Muchísimas gracias. Sí, muy buenas noches a los medios presentes, presidente Iván Duque, secretario general de la OEA, los miles de voluntarios que participaron en esta movilización sin precedentes en Colombia hacia Venezuela, en Venezuela, para poder recibir esta necesaria ayuda humanitaria. Vinimos a Colombia en un hecho sin precedentes, una cumbre humanitaria por la necesidad de un pueblo que resiste, que clama por libertad, que exige por democracia, que recibió además en menos de un mes el reconocimiento de más de 60 países del mundo, que logró poder acopiar cientos de toneladas de necesaria ayuda para salvar vidas en nuestro país, que logró centros de acopio en el Caribe, en el sur, en Colombia, que logró la atención del mundo entero el día de ayer, donde recaudamos millones de dólares para seguir salvando vidas, ni un bolívar del patrimonio público venezolano, ni un céntimo de lo que necesita Venezuela para sanar como sana la música, para sanar de las heridas de años de persecución. Y hoy vimos cómo un hombre que no le duele el pueblo de Venezuela manda a quemar necesaria comida para hambrientos. No le deben lealtad, señores de las Fuerzas Armadas, a alguien que quema comida en frente de hambrientos. Vimos a un hombre quemar medicinas en frente de enfermos. ¿Cuántos de ustedes, guardias, ejército, tienen a sus madres enfermas? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos en los colegios sin comida? No le deben ningún tipo de obediencia a quien con sadismo, porque no tiene otra expresión por duro que suene, celebran que no entre la ayuda humanitaria a un país que la necesita. No le deben ningún tipo de lealtad. Quien usurpa hoy Miraflores ha tomado la peor decisión y el peor camino, el crimen de exterminio, por acción y por omisión. Por acción de grupos irregulares que hoy dispararon de manera inescrupulosa en San Antonio, en Ureña, en Santa Elena de Guairén, donde masacraron a nuestros indígenas, hijos de nuestros ancestros, donde masacran en este momento a población que con paz, que con bien, simplemente exige sus derechos, pacífica y de manera constitucional. Un pueblo que pidió ayuda y amablemente nuestros vecinos, a los cuales les agradecemos, de manera pacífica, se dieron espacios para el acopio de esta ayuda, se le entregó hoy a voluntarios venezolanos, y un régimen indolente, algunos de sus voceros, incluso por redes sociales, hablaban de que teníamos cara de tristeza. Y es que ustedes celebran la masacre de nuestra gente. Y es que ustedes celebran que hoy
hospitales venezolanos no reciban ayuda humanitaria. Y es que ustedes celebran la muerte de más venezolanos. Por eso se ha levantado todo un pueblo. Por eso más de 60 funcionarios de las Fuerzas Armadas me reconocen como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque respeto el derecho a la vida, la Constitución, los derechos humanos, porque lo que protege es la Constitución venezolana, el marco de derecho internacional. Y el mensaje de cada uno de esos militares, generales, mayores, tenientes, sargentos, fue muy claro. El 80% de las Fuerzas Armadas rechaza a Maduro. Hay un elemento de persecución a sus familias, a cada uno de las personas que ahí están haciendo hoy vida. Ya el momento llegó. Hoy han visto la peor cara de un régimen y el mundo lo vio. Para los venezolanos, hoy esa persecución, esa masacre, lamentablemente tenemos años conviviendo, en horas, la peor cara de la dictadura venezolana. Vieron también que no existe tal bloqueo en Venezuela. El mundo entero lo vio. Los que bloquean los caminos de la libertad, de la paz, del reencuentro, de la reconciliación, son los que hoy están en Miraflores. Los que promovemos la amnistía, las garantías, el reencuentro, con todos esos militares que hoy están aquí, y muchos en Venezuela, por cierto, están hoy claramente usurpando funciones en Miraflores. No vamos a descansar, no vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela. A la comunidad internacional, nuestro eterno agradecimiento. Le pedimos que se mantengan todas las cartas sobre la mesa. Anunciamos además, que el día lunes participaré en esa cumbre, en ese grupo, en esa reunión del Grupo de Lima, para reunirnos con todos cancilleres de la región y también con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, para discutir posibles acciones diplomáticas y posibles acciones para cooperar en el marco de la cooperación de manera soberana, como tiene que ser cada uno de los países, en el marco y respeto de la Constitución, para avanzar en estos elementos. Adicionalmente, y lo hemos dicho, denunciaron, ese régimen denunció, presidente, y usted lo escuchó, secretario, de armas supuestas biológicas, de una invasión. Hoy queda manifiesta la mentira, hoy queda manifiesto que no existía ninguno de estos elementos, que quemaron comida necesaria, por Dios, para nuestra gente. Y mi responsabilidad como presidente encargado es seguir buscando esa ayuda, exigir que entre a Venezuela, es buscar los caminos para abrir la democracia en nuestro país, para que cese la usurpación, para quitarle la careta, como se vio hoy en todo el planeta Tierra, a la dictadura. Nuestra responsabilidad como pueblo es resistir e insistir, venezolanos. Sé que lo hemos hecho durante años, sé que hemos puesto un gran sacrificio, que no tendremos cómo pagar las vidas de esos venezolanos hoy en Santa Elena de Guairén o en San Antonio, que es un sacrificio incuantificable para nuestra gente, para nuestro país, y que nos duele profundamente. No sé de qué se reirán en Miraflores entonces, porque a nosotros sí nos duele la vida de nuestros venezolanos, de nuestros hermanos, y vamos a luchar día a día para, como lo dijimos el mismo 5 de enero, construir las capacidades sociales, políticas de movilización internacional en las Fuerzas Armadas, que lo vemos ya todos los días. Y ahora, militares de las Fuerzas Armadas. El pronunciamiento debe ser en bloque. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Para nosotros los venezolanos, estamos todos los días en la calle, bregando el futuro de nuestro país. Les pido confianza. Les pido avanzar. Les pido resistir, insistir,
vamos a seguir movilizados. Vamos a seguir buscando y recaudando los apoyos necesarios para dar fin a una tiranía que ustedes, que nosotros, hermanos venezolanos, se han ganado a pulso. Se han ganado durante años de construcción de mayoría, de manifestar, de protestar, de pedir apoyo. Pueblo de Venezuela, lo hemos dicho, es irreversible el cambio en Venezuela. Y lo hemos visto hoy. Había dudas con respecto a las lealtades en las Fuerzas Armadas, hoy ya parece cesar esa duda. ¿Quién reprimió hoy en el puente Simón Bolívar? Con el puente Santander. ¿Ustedes vieron Guardia Nacional ahí? No. Un pequeño grupo de policías, dicen ser policías y colectivos e irregulares armados. No tienen lealtad a alguien que incinera comida. Pregúntense, guardias nacionales, funcionarios del ejército, hoy a sus familiares, pregúntenle si les hace falta comida o algún tipo de medicina. Pregúntenle, hoy. Ustedes que nos están viendo en las casas. Y ahí está claramente el asesino, por acción y omisión. Hoy el que le pone costo de salida a un proceso que empezó, a una transición hacia la democracia, es Nicolás Maduro. Hoy el que le pone costo en vidas humanas es Maduro. Hoy los que celebran una masacre están en Miraflores. Pero los que estamos por la paz, por el reencuentro de nuestros pueblos, no nos vamos a detener. No va a ser en vano ese sacrificio. No va a ser en vano la causa de la libertad. No será en vano. Es que anunciamos la participación el día lunes en la reunión del Grupo de Lima para seguir avanzando en las capacidades, en las alianzas y, por supuesto, también en la reunión del día lunes también con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Venezuela, confianza. La esperanza nació para no morir. Nos tuvieron secuestrados mucho tiempo aquí y aquí, creyendo que no era posible. Hoy sabemos, los venezolanos, que somos absoluta mayoría los que vamos a cambiar Venezuela, en colaboración con nuestros hermanos de la región. Cuenten entonces con un parlamento determinado, con un presidente encargado decidido a recuperar nuestra libertad y que vamos para adelante. Dios bendiga a Venezuela y a nuestros hermanos de todo el país. Vamos a escuchar al señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Buenas noches a todas y todos. Saludamos el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela en Santa Elena. Lo consideramos un paso importante por haber quebrado la prohibición dictatorial y haber tenido que superar la represión madurista. Lo que pasó en el puente Santander, haber quemado camiones con ayuda humanitaria y lanzar gas lacrimógeno a los voluntarios venezolanos que intentaban ingresar la ayuda, muestra la absoluta falta de sentido humano y social del usurpador. Reconocemos el derecho de Colombia de haber facilitado el acopio de ayuda humanitaria que el pueblo venezolano necesita, teniendo en cuenta que lo ha hecho en beneficio de un pueblo oprimido por la violencia y la falta de derechos. Colombia ha demostrado apego al derecho internacional, al derecho interamericano y respeto al orden público. Fue además atendiendo una solicitud legítima de Venezuela, de su presidente encargado, Juan Guaidó, y de su Asamblea Nacional. Ha sido un día cruento por la violencia de paramilitares y fuerzas represoras, muertes y decenas de heridos y decenas de asfixiados con un nivel de agresión que fue más allá del propio territorio venezolano. Valoramos especialmente los militares que se han sumado a aquellos que han reconocido al presidente Juan Guaidó. Esa respuesta institucional de toda la fuerza será esencial para recuperar la democracia. Como dijo Simón Bolívar, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. El apoyo internacional ha facilitado los medios para que los venezolanos ingresaran la ayuda alimentaria a Venezuela. Los venezolanos han demostrado a su vez su valor en intentar ingresarla.
Como todo movimiento de no violencia que se enfrenta a las armas, podía sufrir que la fuerza circunstancialmente y por este tiempo pudiera bloquear el ingreso de ayuda humanitaria. Eso no durará. Hoy quedaron en evidencia las mentiras del régimen que habló de acciones armadas y de invasión. La única realidad es su intención de asesinar a personas desarmadas. Es imprescindible que demostremos desde la comunidad internacional que este tipo de acciones no son admisibles. El régimen usurpador negó la ayuda en 3 procesos de diálogo y hoy negó al propio pueblo venezolano el ingreso de esta misma ayuda humanitaria. Mientras tanto, siguen muriendo niños por desnutrición infantil, siguen muriendo pacientes renales, enfermos de VIH y otras enfermedades crónicas. Es lo peor que yo recuerdo haber visto en mi vida. Violentos matando, hiriendo gente que trasladaba cajas de alimentos y medicinas. Creo que es imposible encontrar semejante bajeza ética en ningún otro lado. Llegando a quemar camiones con ayuda humanitaria, hemos sido testigos de la propia gente desafiando el fuego para recuperar las cajas. Un régimen oprobioso que se atribuye una victoria por haber asesinado a su pueblo, por la centena de heridos, por haber quemado camiones con ayuda humanitaria, por haber condenado a su pueblo a más hambre y a más enfermedad. Ese es el régimen madurista. El informe preliminar de la OEA, la observación y verificación realizada en el puente Francisco de Paula Santander, señala que en hora temprana se verifica la primera de varias deserciones de parte de miembros de la Fuerza Pública venezolana, que se repetiría a lo largo de la jornada en distintos puntos. En horas de la tarde se llevó a cabo la ruptura por parte de civiles de 2 supuestos miembros de los llamados colectivos bolivarianos, quienes fueron entregados a las autoridades colombianas después de haber sido agredidos en su integridad física. Al inicio de la jornada, el sector venezolano del puente contaba con una barricada de vallas metálicas, flanqueada por una veintena de mujeres de la policía bolivariana. 50 metros más atrás se observaba otro frente de contención con policía y guardia bolivariana. A la llegada de los camiones con ayuda humanitaria, se pudo observar que el grupo de civiles, presuntamente perteneciente a los denominados colectivos bolivarianos, tomaba posición. A media mañana, los organizadores y manifestantes lograron remover las vallas metálicas, avanzando sobre el territorio venezolano, logrando conversar con mujeres de la fuerza pública, persuadiendo que 2 de ellas desertaran, cruzando al lado colombiano y quedando bajo su resguardo de las autoridades colombianas. Después del mediodía, arribaron los 4 camiones con ayuda humanitaria y casi 50 personas en cada uno de ellos. De inmediato, la Guardia Nacional Bolivariana disparó gases lacrimógenos hacia la caravana, irradiando sus efectos a la mayoría de las personas ubicadas en el lado colombiano, lo que provocó una avalancha y un repliegue temporal. La utilización sistemática de gases lacrimógenos se mantuvo hasta el momento de la redacción de este informe. Simultáneamente se produjeron detonaciones, granadas de aturdimiento y perdigones desde el lado venezolano, así como enfrentamientos con elementos contundentes de lado y lado. También estas acciones se llevaron de manera sostenida hasta la redacción del presente informe. La OEA pudo observar de manera directa no menos de 30 civiles heridos. Aproximadamente a las 13:45 se observó que el primer y segundo camión de la caravana de ayudas comenzaron a incendiarse ya en el sector venezolano. La información que tenemos respecto a estos camiones es que ingresaron en territorio venezolano. Los conductores se bajaron de los camiones y en el momento que grupos que acompañaban los camiones quisieron tomar la conducción de los mismos, el primero fue secuestrado por parte de las fuerzas represivas bolivarianas. Después de tenerlo secuestrado un tiempo, él mismo comenzó a arder por fruto de su gestión, de su acción. Se evidenció que un grupo de manifestantes se organizó para rescatar un camión y el contenido de uno más. En el puente Simón Bolívar, durante nuestra observación inicial, se destaca un dispositivo fuerte de la Policía Nacional de Colombia con presencia esporádica de venezolanos en los 2 puntos fronterizos debido al cierre de fronteras. Sin embargo, civiles venezolanos removieron las vallas que impedían el paso, lo que generó un aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas de Venezuela con 2 líneas de seguridad,
una con policía y una segunda línea con 60 personas de civil y un camión cisterna atravesado en la vía. Previo a la llegada de los camiones cargados de ayuda, los organizadores lograron conformar una cadena humana dispuesta a hacer el ingreso respectivo. Durante toda la jornada se escucharon disparos constantes del lado venezolano y en algún momento comenzó el lanzamiento de gases lacrimógenos y de proyectiles, perdigones, generando una cantidad determinada de heridos, además de zozobra y temor entre la población. Con la llegada de los camiones cargados de ayuda se inició la agresión desde el lado colombiano, pero fueron estos piedras y algunos objetos metálicos. Esta situación se mantuvo hasta el cierre de este informe. Este punto fronterizo se observó la deserción de al menos 3 uniformados de la Guardia Venezolana y su entrega a las autoridades colombianas. Al puente Simón Bolívar llegaron 4 camiones con ayudas humanitarias, los cuales se mantuvieron en el inicio del puente. En varias ocasiones hicieron intento de ingresar, lo que no fue posible. En horas de la tarde, antes de retornar los vehículos y desalojar el puente, se presentó una fuerte oposición de parte de los ciudadanos venezolanos que impidió su implementación hasta el momento de la elaboración de este informe. Aproximadamente 100 efectivos. Del lado venezolano se observó presencia de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana en actitud expectante, así como carros antidisturbios. Se observó que al término de la rueda de prensa de los presidentes, el nivel de presencia de fuerza pública aumentó significativamente en el sector de acceso al puente de la Unticodores para apoyar el ingreso de la ayuda en este punto, ejerciendo protestas y presión al no materializarse ninguna acción en este punto. Este grupo de personas se dispersó a partir de las 14 horas, saliendo a pie de las instalaciones, guiados por los organizadores. Asimismo, la OEA hizo seguimiento de los pasos fronterizos de La Guajira y Arauca, no habiéndose registrado ninguna situación inusual en el primero. En Arauca se constató la deserción del teniente de fragata Davis Ramírez de la Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y de 2 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Hasta el momento de redactar este informe, cifras oficiales señalan que hay 285 heridos. El grupo de observación de la OEA estuvo integrado por 7 funcionarios desplegados en los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Unidad Tienditas, así como en el puesto de mando unificado y en la sala de crisis. La desproporción de los medios, la violencia ejercida por las fuerzas represivas y por los colectivos armados, las denuncias de asesinatos que podrían llegar hasta el número de 14, conforme lo señalado por el diputado Andrés Velázquez. La cantidad de heridos que superan los 285 en esta zona y aproximadamente 50 en la zona de Santa Elena. Todo eso demuestra el salvajismo y la barbarie con que el régimen actuó para bloquear el ingreso de ayuda humanitaria. Este despropósito no puede ser dejado de lado y obviado por parte de la comunidad internacional, que tiene que ser absolutamente dura a la hora de responder a estos agravios, al derecho interamericano y al derecho internacional. Presidente, muchas gracias. ¿Cuándo se va a quedar en Colombia? Y acabamos de ver una noticia que la otra iba a sacar al pueblo y ya va a sacar a los presos de la cárcel para sacar al pueblo. Hasta pronto regreso a Venezuela. Hasta el lunes. Gracias, apreciados colegas. Gracias, señores presidentes.